Noches, hermanos, ¿cómo estamos? Me imagino que bendecidos por el Señor, agradecidas de que estén un día más aquí en nuestra reunión y que sigamos aprendiendo a cargo de nuestra hermana Rita, que es muy conocedora de nuestra Virgencita, y vamos a hacer una oración por ella, todos con sus manitas arriba. Señor Padre amado, misericordioso, derrama sobre nuestra hermana Rita toda tu sabiduría, tu don de palabra, tu don de mucha fe, de enseñanza, para que ella pues nos comparta la vida de tu madre María. Ella, nuestra hermana Rita, es una persona muy conocedora de nuestra madre María, y hoy pues dale esa da ese don de palabra para que ella pueda entrar a nuestros corazones, a nuestra mente y hablarnos, contarnos sobre nuestra querida María. Gracias, Señor, intercede por ella, cuida mucho su salud, cuida a su familia, llénala de bendiciones y de estos dones que tú has puesto en ella. Bendito seas, alabado seas, Señor, y en tu nombre hoy hablará nuestra hermana Rita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenida, hermana. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Sí, estoy en mi baño número 6. O sea, y bueno, siempre es una bendición que te puedan hacer los tratamientos. Bueno, a ver, usted, ¿en qué me quedé? Soy atroz yo para acordarme. Como tengo en la mañana una charla, se me confunde. ¿Qué fue lo último que hablamos del bautizo, la encarnación, ¿no es cierto? Sí, te quedaste hablamos en de la eso. profecía, también hablamos de la profecía de la 114 de San Luis María Guillón de Montfort. No, nos dejaste para que leamos 243 al 248. Ya, pero ahorita eso lo vamos a hacer después. Hablamos de la encarnación, ahí terminamos. Entonces, ahora voy a ir a la carátula, la historia del carátula y la profecía de Montfort, porque su vida la voy a hacer en otro momento. Nos vamos a ir le voy a contar, no sé, ¿les conté la historia del tratado? No. No, ok. Es importante que lo sepan para que entiendan la profecía. Rita, un favor, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando nos vayas, siempre cuando pases el numeral, avísanos en qué numeral vas para nosotros ir. Claro, lo que pasa es que este no es numeral, por eso no lo he dicho. Ya. O sea, eso es aparte. Ya. Ok. 114, sí. Ok, gracias. Ahí apunten bien los numerales porque es el orden en el cual ustedes tienen que dar las charlas después. Gracias. Si yo he dado charlas cuando no sabía ni siquiera que Jesús era el nuevo Adán, imagínense ustedes que ya tienen un recorrido, que me llevan de encuentro, entonces acá ponemos, historia maravillosa de este tratado, que está en el mismo libro. San Luis María Montfort escribió este libro en 1712, en la ciudad de La Rochelle. ¿Cuándo murió? Eso sí lo has tratado, Rita. Por eso, pues, eso les decía. Entonces, 114 es la profecía, donde yo les dije 113 y 114, ¿se acuerdan? Nos dejaron de tarea. Nos dejaron de tarea leer del 213 al 225. Sí, la tarea no tiene que ver nada porque eso lo voy a hacer en la otra charla. Tenemos que hacer algunas cosas antes de esa parte. Ya. Okay. Sí, 113 y 114 sí lo has tratado la semana pasada. Ok, entonces nos toca entrar en la práctica. Ya acabamos con la práctica, vamos a ir a la 227, o sea que hoy día vamos a ver los sapos y culebras. Vamos a la 227 y de ahí ya se acuerdan que fue destruido el libro, Satanás lo detestaba, se perdieron unas páginas al comienzo, no se sabe cuántas al final. Entonces, sí, nos dijo. Ajá. Y la 113 y la 114 también la hizo. Así es, perfecto, sí. Entonces, apunten siempre dónde me quedo, así me ayudan. Entonces, dice así, ¿cómo preparar y hacer la consagración total? Y lo que hemos hecho ha sido la introducción. De la introducción nos falta solamente la vida de Montfort, que no la voy a tocar ahora, y va a ser en otro momento. Y ahora voy a hacer la 227, estamos entrando a la práctica. Ya no la introducción, ahora estamos en la práctica. ¿Cómo preparar y hacer la consagración total? Quienes deseen abrazar esta devoción particular, es una devoción particular
emplearán, me salta una frase porque no vale la pena leerla ahorita, emplearán, como he dicho, en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo, emplearán, ahí está el verdadero título del libro. Ustedes si ven la carátula del tratado, dice, Tratado de la verdadera devoción a María, pero en paréntesis dice, preparación al reinado de Jesucristo. Entonces, este libro es para la preparación al reinado de Jesucristo. Y esta es una devoción particular. O sea, mi párroco y su párroco saben que yo doy charlas de consagración porque uno no puede ser una rueda suelta y el párroco siempre debe saber lo que se está haciendo. Pero eso no significa, acá es una devoción particular, es algo muy personal, así como tú tienes una devoción digamos, a la Virgen del Carmen, al escapulario, a una cofradía. Entonces son devociones particulares. Este también es una devoción particular, no es voto, es una consagración a Jesús, es el renovar tus votos de bautizo. Y dice, emplearán 12 días, por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo contra el de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, y para ello podrán seguir este orden. ¿Qué significa esto? Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué había en la primera parte del libro que Satanás destruyó a través de los policías? ¿Cómo vaciarse el espíritu del mundo? Pero el Espíritu Santo nos puso acá atrás lo que había y cómo lo tenemos que hacer. Y 3 semanas, y entonces de todo lo contrario a Jesucristo, y 3 semanas de llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, y seguirán este orden. Y acá es el orden en el cual, ¿qué pasó? ¿De dónde sale la guía que yo tengo? De donde yo les estoy dictando cada numeral en el orden que debe ser. Durante la primera semana, ¿qué pasó? Al padre Luciano, leyendo este tratado, y en esta parte, hizo la guía según lo que vamos a leer. Puso los numerales, para que sea más fácil, por eso vamos de un lado a otro. Decía así, en la 228 dice así, durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo. Los 4 pasos de esta consagración son, se supone que el santo lo dividió en, si ustedes suman 12 días para vaciarse el espíritu del mundo y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de María, son 33 días. Por eso que ustedes escucharán muchas consagraciones que son 33 días. Ahora, con esta consagración es tan urgente que puedes tener una charla de media hora, 5 minutos, 5 días, una semana, un mes, y te consagras. Porque lo importante es que te consagres, como les dije, para que la Virgen se encargue de ti. Entonces, el orden es este. La primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo. La primera semana, conocimiento de sí mismo. Y hoy vamos a hacer conocimiento de sí mismo, y una vez que tú te conoces a ti mismo y sabes lo que eres, tienes que renunciar. Renunciar. Una vez que tú te has vaciado del espíritu del mundo, has renunciado, entonces vas a conocer a María, y después de conocer a María vas a conocer a Jesús. Estos son los 4 pasos de esta consagración. Entonces, hoy día vamos a hacer 2 pasos que son, podría ser que son conocimiento de sí mismo y renunciar. Entonces, dice así, el conocimiento de sí mismo. Tú no puedes cambiar si no te conoces a ti mismo. No puedes cambiar. Entonces, cuando tú te conoces, ahí viene la contrición de tus pecados, en que dices, Dios mío, ¿cómo he podido ser tan mentirosa, tan chismosa, tan mal pensada? No me había dado cuenta, porque la única forma de cambiar y de renunciar es conocer qué tienes que cambiar. Entonces, es el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados. O sea, decir, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho esto? Entonces, ¿cómo haces? Tú primero dices, a ver, Dios mío, nunca debí haberme leído las cartas, pero me las leí las cartas. ¿Y qué haces? ¿Conoces? ¿Pides perdón? ¿Te confiesas? Y una vez que te has confesado, si te lo permite el Padre en la confesión, dices, Padre, renuncio a ese pecado. Si no vas a la iglesia, vas al Santísimo y dices, Señor, me acabo de confesar y renuncio a ese pecado, lo detesto, no quiero hacerlo más. Entonces, y todo lo tienes que hacer con espíritu de humildad, conociéndote a ti mismo para que vayas encontrando todo lo que tú tienes que cambiar. Ya, hoy día les voy a ayudar en cómo se hace un poco esto.
Podrán meditar si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones. Todos tenemos malas inclinaciones. A mí me ayudó mucho a leer el libro de él, Padre Larrañaga, porque él decía ahí que si eres tú por ejemplo, rencoroso, ojalá mueras menos rencoroso. Déjenme decirles, yo no estoy en contra de las misas de sanación, son maravillosas. Te ayudan, te liberan y te sanan. Pero tú, si no conoces lo que tú tienes que cambiar, no renuncias a eso y no conoces tus malas inclinaciones, ya podrás hacer miles de misas. Pero porque la lucha de la conversión es permanente hasta el último segundo, hasta el último suspiro de tu vida. No es magia. La gente cree que es magia. No. O sea, si tienes la inclinación que eres una resentida, ojalá mueras menos resentida. Tienes que luchar contra eso. La única forma es conociendo tus malas inclinaciones. Cuando conoces tus malas inclinaciones, recién puedes luchar contra ellas. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Luchar contra nuestras malas inclinaciones para sanar las heridas, para que te permitan, cuando tú sanas las heridas, recién entonces puedes tú encontrar a tu amor maravilloso que es Jesús. Igual, el domingo tuve una pedida acá de uno de mis hijos y una chica dijo, yo encontré el amor de mi vida, o sea, en el sentido de que con el esposo que se casó, cuando sané las heridas que yo tenía. Cuando, o sea, dejé que Dios entre en mi corazón. Ahí recién pude ver lo que es el primer amor, lo que es el amor. Antes no. Si tú no te conoces, estás lleno de heridas, de rencores y todo, no podrás. Dije, me voy a colgar, no sé cómo hacer para colgar, que me está llamando, ya. Entonces no vas a poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acá, si tú lees el libro sola y dices, por ejemplo, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos, déjeme decir, somos peor que ellos, porque nosotros tenemos la inteligencia, la voluntad, la memoria, lo que tenemos nosotros en que tú puedes discernir y ellos no pueden discernir. Entonces, un perro, cuando pisa un hueco, ya no se vuelve a caer en ese mismo hueco. El ser humano sí, porque se cae en ese mismo hueco 1000 veces, porque le da la gana, porque es un egoísta y porque quiere hacer las cosas a su propia voluntad. Entonces, nosotros somos peores que los caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes. O también debemos meditar esos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa lo que fuiste, un poco de barro. Te digan lo que te digan, fuiste creado del barro, como dice en la Biblia. Entonces, en lo que eres, ¿qué somos? Un poco estiércol, y en lo que serás, pasto de gusanos. Seremos pasto de gusanos. O sea, es tal cual. Entonces, el Montfort dice que si el hombre cuando vive pensando en las postrimerías, o sea, en su final, en que va a ser pasto de gusanos, entonces va a pecar menos, porque sabe que saca de paso. Rogarán al Espíritu Santo, rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo, Señor, que yo vea. Yo les voy a decir, me demoré muchísimo tiempo en atreverme a decir que yo vea. Yo me he demorado mucho, daré charlas, lo que quieran, leo libros y todo, pero yo me he demorado mucho. Me demoré mucho en aceptar la consagración, me demoré mucho en mi conversión, me demoré mucho en decir, Señor, que yo vea, porque no quería encontrarme con lo que me iba a encontrar, con lo que verdaderamente soy y lo que verdaderamente tengo que cambiar. Entonces tienes que decirle, Señor, que yo vea, o que yo te conozca. Cuando tú conoces quién es Jesús, te das cuenta lo lejos que estás de parecerte a Él. ¿Cuántas cosas tienes que cambiar? Y conocerlas para que puedas renunciar y te puedas convertir, porque si no, no vas a avanzar. ¿Se acuerdan que les leí en el 119? De virtud en virtud y de gracia en gracia. No vas a avanzar. Para avanzar virtud y virtud es que para tener virtudes tienes que conocer qué defectos tienes para convertir todos tus defectos en virtudes contrarias a las virtudes, contrarias a los defectos. Que yo te conozca. O también, ven Espíritu Santo. Miren, cuando uno dice ven Espíritu Santo, y les cuento esto porque cuando yo tengo un problema o una discusión y digo, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, pero no se te manifiesta mágicamente en un segundo en que tú te vas a dar cuenta, ya llegó. No, Él se toma su tiempo. Él ve el momento en que te va a hacer ver lo que tú tienes que cambiar.
acá dice también, dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo, no están en el libro, y la oración señalada en la primera parte de esta obra, que tampoco está, y recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras. ¿Cuál es la gracia que le debemos pedir? ¿A qué la Virgen le pida al Espíritu Santo por nosotros para que nos les dé? Que vea lo que tengo que hacer, que yo me conozca y que vea cuáles son mis prioridades y cuál es mi estado de vida. Y por ejemplo, si tú estás casado, tu primera prioridad es tu esposo o tu esposa. Número 1. Número 2, tus hijos. Número 3, tus padres. Ese es el orden dado por Dios, no por la sociedad ni por nada. Ese orden ha sido dado por Dios. Entonces, tú tienes que recurrir a la Santísima Virgen, ¿cuál es tu prioridad? Ahora, tu primer estado de vida que tienes que cuidar para que se den todas las gracias es que ser un buen católico. Si eres un buen católico, vas a respetar, o sea, va a estar Dios en primer lugar. Si Dios está en primer lugar en tu vida como debe ser, entonces lo demás viene por añadidura. Vas a respetar el orden que Él te ha dado. Entonces tu esposo va a ser primero. Como no somos monjas ni sacerdotes, entonces, ¿por qué no es importante que reces todos los días las letanías o la oración de la salve sea el mar y todo eso? ¿Por qué? Porque si tu esposo te pide o tu hijo te pide que le sirvas la comida, no le vas a decir, ¿no ves que estoy rezando las letanías santa? ¿En que yo soy la que rezo las letanías? No. ¿Qué tenés que hacer? Pararte y servirle su comida y encima sentarte a comer la comida. Entonces, eso es lo que tienes que pedir a la Virgen, esta gracia, que debe ser el fundamento de todas, de saber, de conocerte a ti mismo, renunciar a lo que no te deja, a morir a ti mismo. Morir a ti mismo es que cuando tú quieres irte a un retiro, se van felices en un retiro porque no tienen que preparar ni el almuerzo, ni la comida, ni atender a nadie. Se van, las más felices en un retiro son las mujeres, porque ahí, o sea, te sirven. Tú no tienes que estar sirviendo, prácticamente es casi como irte de vacaciones. Entonces, pero cuando tú tienes que regresar y conocer lo que tú tienes que hacer y renunciar a ti misma para hacer las cosas como las debes hacer, ese es el fundamento de todo. Esa es la gracia que tienes que pedir. Conocerte a ti mismo y al conocerte renunciar a lo que afecta a los demás y que no te deja a ti llegar a Dios. Entonces, acá el mismo numeral de aquí nos manda, ahora debemos ir, después que hemos leído el 227 y 228, vamos a ir al 78 y 79. Numeral 78 y numeral 79. Esos numerales después también lo voy a hacer un poco antes de la consagración, como un repaso para antes que se confiese. Debemos revestirnos del nombre nuevo Jesucristo. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. O sea, qué acción maravillosa tener un grupo de oración. Es maravilloso tener un grupo de oración. Para mí es maravilloso dar charlas. Es maravilloso tener el grupo del Rosario y todo eso. Eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa? Tus malas inclinaciones pueden malograr e infectar las mejores acciones. Por ejemplo, si ustedes son un grupo de oración y llega una persona que no sabe orar, que no sabe ni rezar el Padre Nuestro, y ustedes la miran como diciendo, ¿qué hace acá? No está a nuestra altura. ¿Qué hace acá? No, o sea, nosotros somos casi santos. Si nos reunimos tanto tiempo, ¿qué hace acá? Igualito si a ti te preguntan, ¿tú rezas el rosario todos los días? Pues esfuérzate en pedir la humildad para contestar. ¿Por qué? ¿Cómo tienes que contestar? Si tú contestas así, como un pavo real, sí, yo rezo el rosario todos los días, ¿y tú qué le estás diciendo? ¿Qué mensaje es eso? ¿Tú, pecador inmundo, sabe Dios si rezarás o qué harás? No podemos hacer eso en ningún momento. Tampoco podemos hacer en los grupos de oración cuando llega alguien nuevo o entre las mismas personas en que unos saludan a otro, ¡ay, hola, ¿cómo estás? ¡Qué maravilloso! Y a la otra, ¡hola! Tampoco podemos hacer eso. Nosotros debemos ser
humildes y no dejar que nuestras malas inclinaciones malogren lo que estamos haciendo. Ustedes tienen un grupo maravilloso que tienen que cuidar mucho para que las malas inclinaciones no lo manchen, no lo infecten por las malas inclinaciones que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Miren, cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, ¿qué pasa? El agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Si yo a esta botella la tengo sucia y le echo agua limpia, ¿qué va a pasar? El agua se va a contaminar. Entonces, del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ellas. Yo como explicaba siempre esto, yo explicaba esto siempre así. Por ejemplo, mi esposo, que espero que ya esté en el cielo, él ya sabe que cuando íbamos a misa, yo iba rumiando y renegando porque él salía tarde, corría con el carro, frenaba casi a 10 centímetros del carro de adelante, y con la justa frenaba en la luz roja, y llegaba yo corriendo, y yo llegaba rumiando que me provocaba matarme. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Porque ahí mi vaso, yo no tenía pecado mortal, o sea, podía comulgar, pero ¿qué pasaba con mi vaso, con mi corazón? Estaba manchado rumiando, porque yo estaba rumiando. Entonces, en la consagración, con esa consagración, basta que tú al levantarte en la mañana le digas a la Virgen, acuérdate que me consagré, o soy toda tuya, y ella va a venir a ti y va a estar en tu corazón, va a estar dentro de ti, y ella va a ser ese vaso que va a recibir a Jesús por ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacía yo en mi comunión? Le decía, Señor, ¿has visto cómo he venido? Me provoca matarlo. Todavía no me pasa. Sigo rumiando. ¿Qué hago? Un día me confesé y tenía yo tanta rabia que el pobre padre me dijo, bájate del carro en el primer semáforo. O sea, imagínense la cólera que yo tenía. Entonces, a la hora de comulgar, antes de comulgar, le digo, Señor, mira cómo estoy. ¿Cómo voy a poder comulgar así? Pero préstame a tu Madre Santísima un ratito y le pido a ella, Virgencita, ven a mi corazón y préstame tu corazón para que tú recibas a Jesús por mí. Entonces, ahí el vaso insigne de devoción va a ser ella. Ahora le voy a leer, porque yo lo descubrí recién hace unos 5 o 6 años, una parte donde explica esto mejor, que es en el número 177. Y vale la pena leerlo. Dice así, 177. Y van a entender mejor lo que yo les estoy diciendo. Pobres hijos de María, nosotros, la debilidad en ustedes es extrema. Somos recontra débiles. Grande su inconstancia, somos inconstantes. Y muy corrompida su naturaleza, muy corrompida nuestra naturaleza. Somos engreídos y esta carne es muy mañosa. O sea, te quiere dormir, quiere que le des buena comida, o sea, le tiene flojeras y todo. Lo confieso, han sido extraídos de la misma masa corrompida de Adán y Eva. De esa misma masa corrompida de Adán y Eva hemos venido nosotros. Pero no se desalienten por ello. Consuélense y alégrense. Oigan el secreto que les descubro. Segundo secreto que les voy a contar. El primer secreto fue que en corto tiempo, con dulzura y facilidad, van a hacer operaciones sobrenaturales de sacarnos del purgatorio y salvar a pecadores. ¿Se acuerdan? Este es un segundo secreto. Oigan el secreto que les descubro. Es desconocido, secreto que es desconocido a todos los cristianos, aún los más devotos. Este secreto es desconocido a todos los cristianos y aún los más devotos. Y ya saben que por gracia singular Dios se los está revelando. Y dice así: no guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron rotos por el espíritu maligno que los saqueó. O sea, ya tuvimos pecados mortales, ya tuvimos pecados graves en que han roto y ha quedado la cicatriz del espíritu maligno que los saqueó. Cofres que además son muy pequeños y endebles y están envejecidos para contener tan grandes y preciosos tesoros.
No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas sucias e infectadas por el pecado. Si este no se halla ya en ellas, queda todavía su mal olor que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos que han estado llenos de vinos malos. Se echarían a perder o correrían el peligro de derramarse. Y los que acabamos de leer, que si tú tienes una garrafa de vino maleada y le echas buen vino, se va a malograr. Si tú tienes tu vaso sucio y echas agua cristalina, se va a malograr, se va a ensuciar. ¿Qué tenemos que hacer? Almas predestinadas. Almas predestinadas no significa que eres mejor que los demás. Alma predestinada es el alma. Yo les voy a preguntar, los católicos están divididos en predestinados y réprobos. Predestinados son los hijos fieles servidores de María, que aman a María. Basta que ames a María para que seas alma predestinada. El réprobo es el que no ama a María. Ese es el réprobo. Y un católico réprobo anda en muchos problemas. Entonces yo les digo a ustedes, almas predestinadas, sé que me han entendido lo que les he explicado del vaso y la garrafa, pero quiero hablarles con mayor claridad. No confíen en el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes, a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto y a un vaso infecto y contaminado como lo son ustedes mismos. ¿Qué pasa? Tus virtudes, tus méritos, tus caridades, todo, si tú los guardas, están cayendo en un vaso sucio o una garrafa agujereada. ¿Qué pasa si tú solo lo cuidas? Serán robados por los ladrones. Esto es, por los demonios. Los demonios, día y noche, acechan y espían el momento oportuno para ello. Ellos están ahí esperando el momento oportuno para ello. Y todo lo más puro que Dios les ha dado a ustedes lo corromperán ¿con quién? Con el mal del egoísmo, la confianza en ustedes mismos y su propia voluntad. Cuando ustedes se olvidan de que pertenecen a Jesús y Jesús les ha dicho a María, entra en ellos y toma posesión de ellos, porque son débiles, entonces te llenas de egoísmo, de la confianza en ti mismo y su propia voluntad. Y ahí pierdes todos los méritos y ahí el demonio te puede dar una muy zancada y hacerte caer. Guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Miren, en el seno de María guarden todos sus tesoros, gracias y virtudes. Y aquí van a entender y amar las letanías. Ella es vaso espiritual. Ella es vaso de honor. Ella es vaso insigne de devoción. Porque desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tornó totalmente espiritual. Miren, ¿quién se encerró en ese vaso insigne de devoción? El mismo Dios se encerró personalmente. Y Dios se encerró en ese vaso espiritual, en el seno de María, con todas sus gracias. Y ese vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Las almas más espirituales entran en ese vaso espiritual que es María Santísima. Y ese vaso se hizo digno de honor y trono de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Los mayores santos y príncipes de la eternidad entraron en ese vaso espiritual. Entonces se tornó insigne en devoción y la mansión más espléndida. La mansión más espléndida donde tú puedes entrar es María. Es la mansión más espléndida en dulzuras, gracias y virtudes. Ahí vas a recibir eso, dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo finalmente ese vaso de insigne devoción, se hizo rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como torre de marfil. Qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María y que en todo y por todo se confía y pierde María. Es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David, María ha sido hecha para mí. O con el discípulo amado, la tomé por todos mis bienes. O con Jesucristo, todo lo mío es tuyo y todo lo mío y todo lo tuyo es mío.
Y le dice Jesús a María, todos los tuyos son míos y todos los míos son tuyos. O sea, si tú entras en ese vaso espiritual, eso está diciéndole Jesús a María. Todos ellos son míos, todos ellos son tuyos. Perdón, pero me está... Entonces, ahora vamos y regresemos al 7, 8 y 7, 9 a ver los sapos y culebras. Disculpa, Okay. ¿qué número? 7, 8 y 7, 9. El 7, 9, el 7, 8 me quedé en la mitad. Cuando hablé del vaso espiritual, me quedé hasta donde ahí dice que nuestras acciones, aún las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. O sea, ir a misa, comulgar, rezar el rosario, grupo de oración, todas las cosas es maravillosas. Si tú tienes el vaso sucio, Dios, ¿qué va a pasar? Que es acá lo van a entender mejor, porque todo lo más puro puede mancharse si tú no tienes a María como vaso espiritual dentro de ti. ¿Por qué? Cuando tú tienes a María como vaso espiritual dentro de ti, el Espíritu Santo, Dios viene y no va a verte a ti, va a ver a ella. Entonces sí te va a dar las gracias. ¿Por qué? Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección, que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. Si no te liberas de lo malo que hay en ti, Dios el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. O sea, si tú vas a comulgar rumiando, con rencores, con fastidios, y no has hecho un acto de humildad diciendo a la Virgencita, préstame tu corazón, tú sé el vaso digno de honor, tú sé el vaso espiritual, porque mírame cómo he venido, y yo no puedo recibir a Jesús. No tengo pecado mortal, por eso estoy viniendo a comulgar. Pero para que se me den todas las gracias, solamente es si Él la ve a ella y no te ve a ti. Porque si te ve a ti rumiando, entonces no va a entrar en ti como debe ser, no vas a recibir las gracias. Él usará esa comunión para otra persona, no para ti, porque tú estás rumiando. ¿Entienden? Entonces, es por eso esta consagración, este es un secreto, esta consagración, para que todas las gracias se den y para que ella puede guardar todas las gracias en ti. Entonces, ¿qué debemos hacer para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos? O sea, una vez que te has conocido, que tienes que cambiar, para liberarte o vaciarte de ti mismo, debemos, primero, conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones. Tenemos malas inclinaciones todos. Inclusive hay familias que dicen, qué lindo, mentirecito como su abuelito. O sea, por si acaso los pecados no se heredan. Las malas inclinaciones sí, porque vienen como de familia. O sea, hay familias que son más resentidas que otras son más rencorosas, otras... pero porque son malas inclinaciones, son inclinaciones. ¿Qué pasa? Las inclinaciones que tú tienes, si tú estás en gracia de Dios, no caes en las malas inclinaciones. Las malas inclinaciones caen cuando tú no estás en gracia de Dios. Entonces, uno debe tratar de estar siempre en gracia de Dios para que las malas inclinaciones no te jueguen una mala pasada. Además, tenemos incapacidad para todo bien concerniente a la salvación. Nosotros solos no podemos salvarnos. O sea, tú necesitas de la ayuda, de todas maneras. O sea, nosotros debemos luchar contra nuestras malas inclinaciones hasta el último segundo de nuestra vida. Acá, lo que a ti te salva es el esfuerzo que haces. Por eso que te dice en el Evangelio que Jesús completa lo que a ti te falta. ¿Qué completa? La perfección que a ti te falta, porque tú eres imperfecto, porque tú hasta el último segundo de tu vida tienes que luchar contra las malas inclinaciones. Por eso es que les digo que no te puedes sentir, no somos santos. Yo no puedo decir, yo porque doy charlas de consagración, ya tengo el cielo ganado, ya soy santa, he superado todo. No, o sea, tengo que luchar cada segundo de mi vida contra mis malas inclinaciones. Además, todos somos débiles, muy débiles. Nos asustamos de todo. Ahorita les voy a leer 5 pasos de la tibieza y van a ver qué débiles podemos ser. Nuestra continua inconstancia. ¿Somos inconstantes? Sí, somos inconstantes.
muy inconstantes. Nuestra indignidad para toda gracia. Somos indignos para toda gracia. No podemos ni mantenerla. A veces sales de confesarte y ya está perdiendo la gracia al toque. Y nuestra iniquidad en todo lugar. O sea, malogramos todo. Malogramos muchas cosas, con mal pensamiento, en un segundo, una palabra que no debiste decir. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente. ¿Y cómo nos dejó? Agriados, engreídos e infectados. Como la levadura agria levanta e infecta toda masa en que se la pone. Nosotros no podemos, miren, no podemos ser agriados ni engreídos. No podemos ser agriados, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con lo que ha pasado ahí en nuestro país, nadie tiene la culpa y tú no tienes derecho a amanecer agrio. Ayer en la tarde fue el Regatas y el hombre que nos atendió nos dijo que él le agradecía a Dios que esté vivo, porque muchos socios que venían le decían: se ha muerto mi papá, se ha muerto mi mamá, se ha muerto mi hermano, se ha muerto mi tío, se ha muerto mi primo, y yo soy vivo. Entonces tú no puedes ser agrio ni engreído de pensar que te mereces todo. Tampoco puedes ser agrio si tú tienes que levantarte en las mañanas a preparar el jugo o servirle un café a tu esposo, o tú que te tienes que levantar, papá, a llevar a tu hijo a un sitio. Tú no puedes levantarte agrio, te tienes que levantar como si fuese lo que más te gusta hacer. O sea, si tú tienes que lavar los platos el domingo, o ahora en la cuarentena, ¿cuántas cosas que no queremos hacer, que ya no tenemos el tiempo que teníamos antes? Tú no tienes por qué ser agrio, tienes que hacer las cosas como si te encantase hacer. O sea, yo me acuerdo, hace tiempo que no ponía ese ejemplo, pero me acuerdo que, a ver, por ejemplo, ahora, ¿no? Me han caído, tengo 4 nietos y su papá y su mamá, son 7 personas, no, 4 y 2 son 6 que han venido a mi casa. Y a ver, yo acaso voy a amanecer agria porque estoy durmiendo con 2 en mi cama, que mis nietos quieren meterse en mi cama a dormir, y ya se pueden imaginar el desorden que hay, felizmente que no se ve lo alrededor. Entonces, si yo quiero que vengan a mi casa feliz, ¿yo acaso voy a poner la cara agria? No. Ellos deben sentir que a mí me alegra tanto que vengan, que no me importa que desordenen, que tiren, que usen, que gasten, que eso, que lo otro y todo. Entonces, porque si no te vas a quedar sola. O sea, si tú tienes que lavar los platos un domingo que ha venido un montón de gente a comer a tu casa, a almorzar, y te dicen, ay, te hemos dejado un montón de platos sucios. No, relájense. A mí me relaja lavar los platos. No estás mintiendo. Estás poniendo todo su esfuerzo para lavarlos y cada plato saque un alma al purgatorio o salve un pecador. O sea, es lo que tienes que hacer. No puedes ser agrio en las cosas que haces, porque nadie se va a convertir, porque te puedes imaginar que tú vas a misa, eres del grupo Las Aves del Señor, hacen oración y todo, y llega a la casa un monstruo. Mamá, hola, ya, no fastidien, he llegado, ya me están pidiendo cosas, ¿qué les está pasando? Déjenme tranquila, ¿no han visto que vengo agotada de rezar? O sea, ¿a quién vas a convertir? A nadie, a nadie. Tú solo conviertes a las personas cuando notan y dicen, ya no está renegando, ¿qué está pasando? Hay una amiga mía que su esposo le manda de vez en cuando, porque yo le digo, tu esposo es lo primero, tú tienes que estar cariñosa y lista para tu esposo. Él es lo primero para ti. El padre Luciano le decía, virgencitas, hay una sola que es la Madre de Dios. Ustedes son esposas, a cumplir con su deber. Y alegremente. O sea, como si fuese lo más maravilloso que les puede pasar, atender a su esposo, atender a sus hijos, y el esposo también atender a su esposa y verlo alegremente. Porque a nadie van a convertir si van a llegar salir con cara de limón ácido. O sea, imagínense, a ver, ustedes van a misa, salen de la misa en éxtasis casi, acaban de recibir al Señor, se le acerca el que limpió los carros o el que le cuidó el carro y voltea el monstruo y dice, ¿qué te pasa? Ya te voy a dar, déjame subir al carro. O sea, ¿qué les está pasando? Entonces ese dirá, nunca voy a ser católica. Salen unos monstruos de ahí. Entonces, tú no puedes ser agrio, tienes que cambiar. Nadie tiene la culpa que si te fue mal, si amaneciste. Sí. Por eso yo les digo siempre, cuando tú te vas a luna de miel y miras a tu esposo y lo ves y dice la luna de miel, o a tu esposo y dices, ay Dios, ese es el hombre de mi vida. Él es el hombre de mi vida, esa es la mujer de mi vida. Y de repente al segundo día te comiste una salsa de cebollas que te cayó pésimo y lo miras y dices, ¿qué hago acá con este? El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión.
ahí tienes que tomar la decisión que si aunque te cayeron las cebollas mal, te tienes que quedar callada o callado y decir, esperar un rato, porque no va a pasar ni 2 horas en que te sientas mejor y lo vas a volver a mirar o mirar y lo vas a decir, este es el amor de mi vida. Porque así es, los sentimientos no son buenos ni malos. Cuando te dejas llevar por los sentimientos y explotas por los sentimientos y te conviertes en una agria que le malogra el día a todos, ahí es. O sea, cuando tú estás en la fila del banco y le dices a uno, está la cajera hablando, y tú le dices, ¿y esta qué hace que está hablando al de atrás? Y ya lo estás agriando. Ahora, engreídos, tampoco, ¿tú crees que nos merecemos lo que tenemos? No. No mereces estar sentado ahorita cómodo en tu casa. No mereces tener una rica cama. No mereces tener ni papel higiénico. Todo es regalo de Dios. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado y puede desaparecer en un segundo. Entonces, no creas que tú te mereces lo que tienes. No creas que mereces estar en una parroquia maravillosa, en un barrio maravilloso, con todas las ayudas que tienes. No, no puedes. Tienes que todo el tiempo agradecer. Despertarte y decir, gracias Señor por mi vida, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por lo que me has dado, gracias por esta cama, gracias por esta almohada, gracias que me puedo bañar en una ducha caliente. ¿Cuántas personas hay? Y tú podrías tener en estos momentos una choza, agua fría, no tener comida, no tener cama caliente, nada, y de repente ellos son más agradecidos que tú. O sea que no puedes ser engreído en que crees que te mereces de todo lo que tienes. No te lo mereces. Es gracias. Yo, por ejemplo, el primer día del baño y la radioterapia que me eché, que me sentí horrible porque tienes que estar sin ropa, y dije, ay, Dios mío, qué atroz, pero no, tengo que cambiar ese sentimiento, no puede ser ni agria ni engreída. ¿Qué tengo que hacer? Gracias que me pueden hacer el tratamiento. Gracias que este sitio no es tan feo. Gracias que, porque cuántas personas no se lo pueden hacer. Gracias que cuántos están peor que yo. Gracias. O sea, siempre haber alguien peor que tú. Entonces, tienes que cambiar en muchas cosas. Por eso que tienes que conocerte a ti mismo y renunciar a muchas cosas, porque si no vas a ser como la levadura agria que infecta toda la masa en que se lo pone. Porque nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia. La concupiscencia es memoria de pecado. Miren, si tú antes del matrimonio no fuiste santita y te acostaste con otro hombre, tienes que pedirle a Dios, cuando tú estés con tu esposo o tu esposa, decirle, bórrame la memoria de pecado, de la concupiscencia. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás zapeando la televisión y ves una escena que no debes ver, debes decirle, Señor, bórrame la memoria, concupiscencia, porque esto daña mi alma. Entonces, daña mi alma en mi relación con mi esposa, daña mi alma en la relación con mi esposo, porque estoy pensando en otras cosas que no debo pensar. Ahora, nadie dice que se te va a borrar, pero no va a dañar. Lo que no debe hacer es dañar tu relación. ¿Entiende? Entonces, pero sí le tienes que pedir a Dios y decirle, Señor, borra la memoria de pecado que tengo de concupiscencia, que lo tengo ahí colgado en mi cuerpo y quiero que tú me liberes de eso. Sáname, Señor. Sáname esas heridas, sáname esos pensamientos, sánamelo, por favor. Quítame esa memoria de pecado. Entonces también tenemos que luchar somos débiles, inconstantes, y la corrupción natural ha dejado huella de maldad en nosotros. Ha dejado huella de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos sean tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. O sea, tú no puedes decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Mira fulanita lo que ha hecho. No se te ocurra jamás decirlo, porque no va a pasar ni 5 minutos que tú vas a hacer algo peor que fulanito. O sea, jamás digas ni juzgues, qué barbaridad, ¿cómo ha podido hacer eso? Qué barbaridad, mira lo que pasó a ella. Mejor no lo digas nunca, porque tú puedes hacer algo peor o a ti te puede pasar algo peor. Entonces, porque nuestros cuerpos sujetos a 1000 enfermedades, Dios no nos creó para que, si Adán y Eva no hubiesen pecado, yo no estaría enferma. No hubiese tenido que ir a la radioterapia, porque no nos creó para enfermarnos, pero el pecado metió la enfermedad en el cuerpo, que de día en día se corrompe y no engendran sino corrupción. Entonces, la Biblia, nuestra alma, dice, nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera.
Somos orgullosos y somos ciegos, no queremos ver. La inconstancia en el alma, la concupiscencia y las pasiones rebeldes. Las pasiones rebeldes no solo se refieren al sexo, sino tenemos pasiones rebeldes por WhatsApp, Facebook, programas, novelas y un montón de cosas. Tenemos las pasiones rebeldes por otros pecados, por resentimientos y por todo eso. Y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales. Entonces yo les voy a leer acá un poquito para que se hagan, pueden ir apuntando si quieren, porque eso no está en el libro, sino que el padre Luciano lo puso para ayudarnos a encontrar lo de cómo es el pavo real. El pavo real, el que tiene que ver con la soberbia, el pavo real abre su cola pero esa soberbia no te daña. Pero la soberbia en nosotros sí daña. Porque ¿por qué tú te vas a sentir mejor que los demás? ¿Por qué tú te vas a sentir superior? ¿Por qué te vas a sentir que tú vives en un sitio mejor y que te mereces un trato diferente? No. Tienes que practicar la humildad. Si eres soberbio, tú tienes que practicar la humildad. Los sapos tienen que ver con la avaricia y tienes que practicar la largueza. La avaricia tiene que ver con los apegos. El apego más grande que tenemos, según los sapos y la avaricia, siempre es el dinero. Es el dinero, el alcohol, la comida, colecciones, esmaltes, carteras, relojes, camisas, cinturones. Y el peor apego que tenemos los peruanos es a nuestros hijos. Especialmente las mamás que se creen con derecho a su hijo cuando se ha casado. Ese apego daña y destroza un matrimonio. Y ese apego te lo tienes que quitar. Tu hijo no te pertenece, le pertenece a Dios, le pertenece a la vida, y él tiene que poner en primer lugar a su esposa y no a ti como mamá ni como papá. Ese apego te lo tienes que quitar. Tienes que practicar la largueza, dejar ir. Otro tiene que ver los cabros. Los cabros tienen que ver con la lujuria y tienes que practicar la castidad. O sea, tú no dices, yo no soy lujurioso porque yo no me acuesto con nadie. No. La lujuria tiene que ver que ves, que hablas, que lees, cómo miras, cómo te vistes. ¿Para qué te vistes así? ¿Para qué miras así? ¿Por qué haces eso? ¿Sapeas en la televisión? No sapees. Porque te vas a encontrar con cosas que te van a afectar la lujuria y vas a perder la castidad. La castidad tiene que ver con la recta intención también. O sea, ¿qué intención tienes para hacer eso? ¿Qué intención tienes con esa mirada? ¿Qué intención tienes con esa forma de vestirte? Entonces uno debe siempre tener la recta intención. Los tigres tienen que ver con la ira y tienes que practicar la paciencia. Eso casi no hay que explicarlo. Tienes que controlar la ira y practicar la paciencia. Bastante paciencia tiene Dios con nosotros. Y tú a ver qué paciencia tienes con tus hijitos, con tu esto. Ahora sobre todo, las mamás tienen que practicar mucho la paciencia en su casa, no dejarse llevar por la ira, en las clases virtuales, donde tú tienes que acompañar a tu hijo con toda la paciencia del mundo, porque miren lo afectados que pueden estar los niños, y necesitan una mamá paciente, agradable, no agria, ni engreída, ni una bruja, en que, que está atentando contra pobres niños que están encerrados. Los más afectados son los niños. Los perros están afuera, que me provoca a mí, discúlpeme, agarraron las colas, hacerlos volar por los techos, porque a los niños, se han olvidado de los niños. Un perro es más importante que un niño. ¿Cómo puede ser? Los papás, las mamás, todos sacan felices a los perros. A ver, ¿por qué no sacan a pasear a sus hijos? ¿Por qué no les dan ese tiempo a sus hijos? O sea, yo me quedo impresionada. Yo tengo un perro, lo trato bien, pero el perro tiene su lugar. No puede tener un lugar sobre mi nieto o sobre mis hijos. Pero yo veo que son mucho más tiernos, cariñosos y todo con los perros que con los niños. Ojo que eso nos va a pedir Dios una cuenta enorme de lo que estamos haciendo con eso. Los cerdos tienen que ver con la gula y tienes que practicar la templanza. Gula no solo es de comida, gula es de comida, de trago, también de televisión, de WhatsApp. El WhatsApp, y todo eso va con los sapos, los cerdos y la tortuga. Ahora van a ver. La templanza es la virtud que tiene que ver con los sentidos. O sea, si te quieres comer 10 chocolates, cómete 2 y empieza a practicar. La tortuga tiene que ver con la pereza y tienes que practicar la diligencia. La pereza tiene que ver ahora, a ver, la gente dice, el tiempo se ha cortado. No, el día tiene 24 horas. Solamente pregúntate que por pereza
porque ya te tiraste a tu cama, te sentaste en tu silla, o estás en tu casa, no haces bien las cosas, no le das el tiempo a tus hijos, no le das el tiempo a Dios, nada, porque estás todo el día en el WhatsApp. ¿Cuánto tiempo lleva el WhatsApp en tu vida? Empieza a medirlo y vas a ver que si no rezas, porque estás en WhatsApp. Si no preparas la comida a tiempo, porque estás en el WhatsApp. Si no ordenaste, porque estás en el WhatsApp. O sea, empieza a chequear tu pereza. Y las serpientes, déjeme decir, que es el pecado más grande que tienen los peruanos, que es la envidia. Y tienes que practicar la caridad. Los peruanos son envidiosos por excelencia, recontra envidiosos. O sea, si un peruano ve que su vecino se ha comprado un carro, ¿qué dice? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá robado? ¿Será un narcotraficante? ¿De dónde sacó plata para comprarse un carro? Y está pintando la casa. O a ver, el padre llama para que lea la lectura. ¿Y esta qué cree? ¿Que lee muy bien? O sea, alguien que dirige la oración, y esa que se cree, siempre está ahí metida, siempre está ahí. O sea, somos recontra envidiosos. Y hay una envidia que daña a nuestros hijos, que tenemos que tener mucho cuidado. Yo escuchando una charla de Marino la descubrí. Por ejemplo, mi hijo no terminó la universidad, y me hubiese gustado que termine la universidad. O tu hijo, por ejemplo, de repente te encuentras con tu amiga, y está tu hijito ahí, y tu amiga te dice, mi hijo se ha sacado el primer puesto en el colegio, y acá están sus medallas, y a tu hijito le han jalado no sé cuántos cursos. Tu amiga te dice eso, y tú miras a tu hijo, como diciendo, espérate que llegue a la casa. Pero eso es porque lo quieres corregir, o porque sea mejor, no, porque la envidia te está manejando, y la envidia te está llevando a pecar en la envidia y a maltratar a tu hijo. Porque tú no puedes comparar a tu hijo con otro chiquito en ningún momento. Tú no sabes cuáles son las limitaciones que ha tenido tu hijo para que él lo jale. Entonces, no lo puedes mirar como diciendo, eres un infeliz, mira a tu amiguito, él sí, o sea, él sí, ¿y por qué tú no? Cuando tú te preguntas por qué yo no, estás siendo una envidiosa. Por ejemplo, ¿por qué mi hijo no terminó la universidad? Está siendo una envidiosa. ¿Por qué mi hija, se ha casado la hija de mi amiga, y por qué la mía no? Está siendo una envidiosa. Cuando tú preguntas, ¿y por qué a mí no? Es que eres una envidiosa. Ten cuidado cuando te hagas esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Somos más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Voy a hacer una pequeña meditación chiquita sobre la tibieza que nos maneja y que tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Eso sí no está en el libro. La tibieza tiene cinco efectos que nos llevan a pecar. El primero es la desesperanza. La desesperanza que nos lleva a tener poca fe. Nos deprimimos por no confiar en Dios y nos lleva a muchas situaciones que nos agobian. Ahora no debemos, en la situación que estamos en el Perú, no debemos llenarnos de desesperanza. Debemos decir, Dios lo permitió, confío en ti, Señor, que tú tienes que arreglar esto. Pero no puede ser tú un signo de falta de esperanza, porque te tendrías que ir y confesar. Yo muchas veces me he tenido que confesar y decirle, le he quitado la esperanza a mis hijos con mis comentarios. Entonces, yo estoy totalmente en contra del comunismo, porque eso está hasta en el catecismo. Pero no por eso me voy a quitar la esperanza, porque nuestro lugar no es acá. Ahora van a ver. Otra cosa que tenemos, la imaginación descontrolada. La imaginación descontrolada, bien decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente y así poder mejorar nuestra vida interior. Tú no puedes mejorar tu vida interior ni preocuparte por Jesús y estar con Él si estás preocupada por tantas cosas que te estás imaginando que van a pasar. Es mejor vivir hoy, el ayer a la misericordia de Dios, el mañana a la providencia. Solo tienes hoy para hacer las cosas bien, hoy para tratar bien a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, llamar a tu mamá y decirle que la quieres. Hoy solo tienes tú para amar, no mañana, hoy no más. Es el único día que tú tienes para hacer las cosas que debes hacer. Otra cosa que tiene que ver con la tibieza es la pereza mental. La pereza mental no nos deja tener vida interior. La oración es una forma que debemos practicarla. Dios pasó 40 días en oración para poder llegar al Calvario.
Es necesario hablar con el Señor 2 veces al día. Comienza con 10 minutos por la mañana y en la tarde, pero no sea un monólogo, sino habla con Él. Cuéntale tus alegrías, penas, contrariedades. Por ejemplo, si tienes un problema, en lugar de llamar a una amiga, llama a Jesús y dile, Jesús, te estoy llamando, quiero hablar contigo y quiero contarte lo que me ha pasado. Ya después puedo llamar a mi amiga, pero primero quiero hablar contigo. Me ha pasado esto, me siento triste, o sea, he tenido esta contrariedad que nunca falta, y espera no que te hable Él, sino sentirás cómo el Espíritu Santo te va a iluminar. Pregúntate, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí que haga en estos momentos? ¿Qué quiere que haga yo en estos momentos? Y pregúntate cómo mejorar el trato con los demás. Cómo responder a preguntas incorrectas o situaciones difíciles. Ahora, lo que viene la pusanimilidad, creemos que no podemos alcanzar la santidad en la vida diaria, porque tenemos tantas situaciones de agobio, de angustia, de desconcierto ante situaciones que nos lleva a la desesperación que no creemos que algún día veremos a Dios. Miren, esto es muy importante. Así yo creo que les conté, ¿no? Que hace como 3 domingos que mi hija fue a misa y el padre había hablado de que si no tenemos nuestra mirada en el cielo y en Dios, vamos a estar muy agobiados. Porque acá no es la vida eterna es en el cielo. Acá estamos de paso, y déjame decirte, el tiempo acá es demasiado corto. Es demasiado corto. Abraza a tus hijos, abraza a tu esposo, abraza a tu esposa, llama a tu mamá, dile que la quieres, llama a tus amigas, haz las cosas bien hechas, porque acá no es. Y pon tu mirada en el cielo, porque si tú no tienes tu mirada en el cielo, es que no vas a estar muy agobiado. Hay que ofrecer todas esas pequeñas cosas de la vida dura que nos afligen, como sonreír cuando quieres más bien desaparecer a la que está presente. Comer menos de lo que te guste y un poquito más de aquello que te desagrada. Todo para la gloria de Dios. Nosotros sabemos y nos aseguramos, esta consagración es perfecta para cumplir esto. Y si lo cumples, vas a estar sacándonos del purgatorio y salvar a pecadores. Ahora, el rencor. El rencor, guardar resentimientos, amarguras, el espíritu crítico y ver siempre lo malo. Siempre vemos lo malo. Alguien dice algo y siempre ves lo malo. Y ahí estás para criticar, para hablar mal. O sea, de repente tu esposo ha estado, le dices, ha estado muy tranquilo y tú ya estás pensando mal. Tu hijo dice algo o tu amiga dice algo y siempre piensas mal. Juzgas y criticas, nunca piensas mal. Bien, siempre pensamos mal. Y muchas veces nos equivocamos y no era como tú pensabas. Entonces, ¿por qué debemos nosotros? Tienes que saber, para eso tienes que saber perdonar, olvidar al que te ofende y que quizás no fue la intención mortificarte. Lo más seguro es que su intención no fue mortificarte, pero por no cuidar la tibieza, caíste en pensar mal. Trata de olvidar y reza por el que te ha ofendido para que Dios los ilumine y se den cuenta de que la vida no es ir haciendo daño, sino compartir lo que Dios en su infinita bondad nos dio. Él quiere que todos seamos su familia. Y busca también las virtudes cardinales, y la virtud que más necesitamos ahora es la fortaleza. Es una de ellas que nos ayudará a regular nuestros actos, nuestros pensamientos, obras y acciones, para organizar y aumentar nuestra fe. Pregúntate, ¿lo que hago me puede llevar al cielo? ¿Lo que yo estoy haciendo me puede llevar al cielo? ¿Soy consciente de no aceptar la voluntad de Dios? ¿Estoy aceptando la voluntad de Dios? Miren, no queríamos estar encerrados, no queremos usar mascarillas, no queremos, no nos gusta no nos gusta tener un país comunista. ¿Cuántas cosas? La fortaleza asegura la constancia, sobre todo en época de tantas dificultades. ¿Y qué decía San José María Escrivá? Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Todo lo podemos si estamos con Jesús en nuestro corazón y obedeciendo a María, que es la que ha puesto Jesús para que ella nos guíe hacia el cielo que debemos tener fijos en nuestra mente todo el tiempo. Entonces, ahora, terminando esta parte, vamos a ir al número, déjame ver, 80 y 81. 80 y 81. Entonces, después de hablar de los sapos y culebras, ¿qué decimos? En el fondo no tenemos, sino la nada y el pecado. Está arribita del 80.
¿Y qué merecemos? La ira divina y la condenación eterna. Si no cambiamos, ¿qué nos merecemos? La ira divina y la condenación eterna. Siendo esto así, ¿por qué maravillarnos de que el Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar a su propia alma? Cuando acá en el libro hablan de odiar su propia alma, significa un rechazo total a lo que eres y no quieres ser. Y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará. O sea, el que ama su pecado, su pasión, su rencor, su odio, su fastidio, perderá su alma. Pero el que la odia, el que odia todo eso, la salvará. Esta infinita sabiduría, Jesús, no te da prescripciones sin motivo, no. Él no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. O sea, Dios, Jesús, que te está pidiendo el rechazo a todo lo malo que tú tienes. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. Acá se refiere a rechazar todo lo que no tiene que ver con Dios, todo lo que nos aleja de Dios. El renunciar a ti mismo. Entonces, morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos. Las potencias del alma son memoria, inteligencia y voluntad. Y a los sentidos, ver como si no viéramos. Oír como si no oyéramos. Servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. O sea, todo lo que tenemos debemos usarlo como si no fuesen sin apegos. O sea, no sabemos de qué cosas nos tenemos que desapegar, pero todo lo que tengamos es como si no lo tuviésemos. Nada nos pertenece plenamente. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas más duras que tenemos ahora es cuando un familiar se va, parte. O sea, no es que yo te diga que te olvides de él, pero no puedes tú paralizar tu vida. Nosotros, el único Dios en el que debe dominar tu vida es Dios. El único, es Él. Entonces no nos podemos apegar a las cosas, sino vivir como si no oyéramos y servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que dice San Pablo. Morir cada día. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no produce fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos llevan a esa muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena. ¿Qué fruto vas a dar si no renuncias a ti mismo? Y sigues siendo mentiroso, engreído, agrio y todas esas cosas. Ningún fruto. No produciremos fruto que valga la pena. Y miren, nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Si tú ya puedes irte de rodillas de aquí hasta el Señor de los Milagros y despellejarte las rodillas, pero si no has cambiado, si no has renunciado a lo que tienes que renunciar, no darás fruto que valga la pena. Y Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. ¿Y qué va a pasar contigo? A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y de mérito, porque no hiciste ningún esfuerzo en las cosas principales que se están diciendo, conocerte a ti mismo y renunciar a ti mismo. Y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tienes que renunciar a ti mismo y cambiar, porque si no, de nada sirve que te vayas despellejando porque no vas a tener virtudes ni mérito. Entonces, ahora sí, voy a ir a la tarea. Voy a ir a la tarea. Y la tarea dice, esta devoción nos consagra totalmente. ¿Cuántas charlas van a hacer para ver cómo voy a separar? 9, Rita. O sea, ahorita estamos en la segunda. Ah, perfecto, 9, ya. Entonces puedo ir lentamente y les voy a poder leer la sabiduría. Qué lindo, ya. Ok, vamos a las tareas. Las tareas era de la 135, no, la tarea era de acá atrás. La tarea era de la 2. De la 213 a la 225.
Sí. De la 213 a la 225. La 213. Vamos a la 213. A ver, después de haber visto sapos y culebras y de lo que tenemos que cambiar, del conocimiento que debemos tener por nosotros mismos, entonces ahora viene lo bonito. Los efectos maravillosos de la consagración total. El que se consagra totalmente y es fiel al estado de vida, va a tener efectos maravillosos en su vida. Si leen El Secreto de María, hay una parte en que dice que la Virgen va a actuar en tu corazón sin que tú te des cuenta. Porque si tú te dieses cuenta de cómo ella lo va cambiando, entraría la vanidad. O sea, tú no te vas a dar cuenta de cómo la Virgen está cambiando tu corazón. No te vas a dar cuenta. Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las prácticas interiores, es que hemos visto, son las prácticas interiores del conocimiento de sí mismo, renuncia a ti mismo, y las exteriores de esta devoción son rezar el rosario, el Ave María, el Padre Nuestro, el Magnificat, eso que lo vamos a ver en algún momento. Las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que producen el alma fiel. Esa consagración produce frutos maravillosos en un alma fiel. Entonces, el primer fruto, conocimiento y valorización de sí mismo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo. Todos tenemos un mal fondo. Sí, déjame decirles, tenemos un mal fondo. Ese mal fondo que piensas mal, juzgas, murmuras, no aceptas la voluntad de Dios y a veces dices, Dios mío, ¿cómo puedo pensar esto? Tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. ¿Somos corruptos? Sí. Miren, la corrupción se les hago ver como un chiste, rapidito. Se encuentran dos amigas. Una le dice a la otra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu hija? ¿Y tu hijo cómo están? Bueno, mi hija se casó con un hombre maravilloso y le ha regalado, le ha comprado una casa, le ha comprado un carro, se la lleva de viaje, le da todo lo que quiere. Un hombre maravilloso que se ha casado mi hija. ¿Y tu hijo? Mi hijo se ha casado con una, Dios mío, que es una pesada. Quiere que le compre casa, quiere que le compre carro, quiere que la lleve a pasear. Esa es una vieja corrupta, que solamente ve su lado. Esa es la corrupción. En que a veces tú dices corrupto y solamente piensas en lo político. No, tú puedes ser muy corrupto. Tú, por ejemplo, mire, uno se debe de cuidar. Por ejemplo, miren, yo me tuve que confesar y el padre me dijo esto, es verdad. ¿Qué se llama? Que uno puede hacer malversación de fondos con la plata de la iglesia. Cuando a mí me dan, yo una vez que estaba vendiendo libros, de que no eran míos, ni la plata era mía, entonces le pregunté al padre una vez, padre, saqué 40 y los repuse, ¿eso está bien? No, no está bien, no lo puedes hacer. Si tú tienes una plata que no es tuya, no la puedes usar ni sacar. Esa plata no es tuya, le pertenece a Dios. Se cierra ese sobre y no usas. Tú no te ayudas con esa plata, no te pertenece. Ojo, eso es una corrupción. Entonces, nosotros debemos tener cuidado en muchas cosas en la corrupción. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Y tenemos una incapacidad para todo lo bueno. Bueno, a consecuencia de ese conocimiento, o sea, cuando tú te conozcas a ti mismo y te des cuenta de lo que eres, ¿qué va a pasar contigo? Te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con horror. O sea, que vas a decir, caray, qué horror. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber pensado eso? Mi amiga no era así, mi esposo no era así, mi hijo no tenía esa intención. ¿Cuántas veces gritamos a nuestros hijos por algo en que no los hemos dejado ni siquiera que nos explique qué pasó ni por qué lo hizo? ¡Qué horror! ¿Cómo podemos hacer eso? Lo hacemos 1000 veces. Entonces, despreciarte a ti mismo no como persona, sino dirás, ya no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Como tú te vas a dar cuenta de lo que tú tienes que cambiar y lo terrible que eres, ya no vas a juzgar tan duramente a los demás. Ya no. Miren, yo una vez me fui a confesar, le dije al padre así, padre, he hablado mal de una chica que se había puesto un escote terrible. Y dije, hablé de ella y dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible que puede estar con ese escote tan horrible que se le ve todo?
Y el padre me dijo, mira, tú y yo sabemos que está mal. Tú y yo sabemos que está mal, ¿sí o no? Sí, pero ella no sabe. Y tú no la puedes juzgar, ni criticar menos. Bien que no comulgaste, me dijo. Porque ese pecado te lo tenías que confesar. Porque tú no puedes juzgarla, tienes que rezar por ella. Y si puedes con caridad en algún momento, decirle algo, pero tú no puedes juzgarla. Porque ella no sabe que está mal, tú sí. Ella de repente no sabe. A mí me contó un sacerdote que vino una mujer a confesarse y estaba vestida como casi una prostituta. Era una prostituta en realidad que vino a confesarse. Y el padre le dijo, cámbiate y regresa. No regresó. No regresó. Ahí el padre vio mirar al techo y confesarle. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te des cuenta de lo que tienes que cambiar? Vas a ser mucho más condescendiente con los demás. No vas a ser tan dura como los demás como eres. Vas a cambiar, porque te considerarás como una babosa que todo lo mancha. Todo lo mancha. O sea, tu hijito viene y te trae esto y te dices, ay, sí, pero tiene una cosa acá. O tu esposo te trae un regalo y dices, ay, gracias. O sea, lo manchas. Como un sapo que todo lo ponzoña con su veneno. O sea, a veces tú te crees que eres buenísima gente. Como has decidido ser santa y no quieres criticar, pero quieres saber qué le pasa a Milagritos y por qué está así, vas donde tu amiga y le dices, ay, no, tú no quieres, ahí hay un chisme por ahí, pero tú eres tan santa ahora porque perteneces a un grupo de oración y te estás preparando para las charlas y no quieres pecar, le dices a tu amiga para que ella peque y le dices tú, toda ponzoñosa, ¿qué sabes de Milagritos? Para que ella te cuente. Yo a veces alguna vez cuando hemos querido practicar eso, mi amiga llega a mi casa, sabíamos que había un chisme por medio, llegó, entró y le dije, no hablemos, ni tú ni yo, no hablemos, cambiemos de tema, recemos y punto. Porque si no vas a ser peor que un sapo. O como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad. Y mediante ella te despreciarás a ti mismo, entonces no vas a despreciar a nadie y gustarás de ser menospreciado. O sea, vas a preferir tú ser culpable que culpar a los demás. Yo prefiero decir, ya yo lo malogré, ya perdóname, me siento más feliz diciendo perdón, sí, yo me equivoqué en que estar echándole la culpa a los demás. Eso, ella va a cambiar tu corazón y con su humildad, mira lo humilde y cómo nos ama la Virgen y cuántas veces Dios nos perdona. ¿Y tú perdonas fácilmente? ¿Olvidas fácilmente? No. Ella va a ir cambiando tu corazón sin tú que te des cuenta. Entonces, participación, fe en la María. 2.14. La Santísima Virgen, ella te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás. ¿Qué pasa? Cuando la Virgen llegó al cielo, Dios le dijo, te dejo la fe para que se la transmitas a tus servidores. Entonces, ella, por el consentimiento del Señor, no la ha perdido al entrar a la gloria, sino la conserva para comunicarla a sus fieles de la iglesia. Por lo mismo, cuanto más te granjee la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. ¿Cómo es la fe verdadera? La fe verdadera es una fe pura que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. Lo sensible. A ver, acá hasta hay católicos que van a escuchar, van donde los evangélicos porque ellos los hacen sentir con las canciones. No estoy en contra de las canciones, pero tú no puedes basar tu fe en lo sensible. No. Tú cuando vas a la misa y ves al Señor, lo miras y tienes que decir, creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, aunque no sienta, aunque no vea, aunque no huela, creo, aumenta mi fe. O sea, en Secreto de María hay una parte que dice a la Virgen así. A mí me ayuda mucho cuando me acuerdo de eso en la hora de la comunión. Porque ahora que mantener la piedad en la comunión es muy difícil. La mascarilla, esto, mueve acá, recibe con la mano, no quiero con la mano, se me puede caer. Entonces, ¿yo qué hago así? Para ti, Virgencita, la visión clara de Dios. Para ti, los éxtasis, los gozos. Para mí, ¿qué me toca por estar en este mundo? ¿Qué te toca? Fastidios, sequedades, dificultades. Y con los fastidios, sequedades y dificultades, dices,
creo, Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y no baso mi fe en ese Padre que habla lindo y que me hace sentir, en ese grupo donde yo me siento que, ay, todo es maravilloso. Yo no estoy en contra de esas cosas, pero no puedes basar tu fe en eso. Porque ¿qué pasa si el Padrecito cambia? ¿Qué pasa que si se pelea tu grupo? ¿Qué pasó con tu fe? Por eso tu fe no puede ser sensible ni basada en nadie. Tú tienes que trascender hacia Dios. Y extraordinario, ¿qué se refiere? A ver, si dicen, viene fulano de tal, que te pone las manos y te tumba, te mira y te tumba. Van, ¿cuántos? Miles. Viene fulano de tal que ha regresado del más allá y que tiene un poder de sanación y un poder de no sé qué, van miles. Pero si el Padre dice, necesito adoradores al Santísimo, necesito grupos de rosario, necesito que me ayuden a tal cosa, ¿cuántos van? La gente, una vez que pasa lo extraordinario, se olvida. Miren lo grave lo que está pasando ahora. La gente se ha acostumbrado a no la misa presencial. Tienes que hacer lo posible para una misa presencial. Ya estás sin pecado si no. Yo no estoy hablando de las personas que están enfermas, que tienen un problema de salud, un problema de movilidad, un problema, no. Estoy pensando del que verdaderamente sabe en su conciencia que podría ir a misa y no va. Todavía no he terminado. Entonces, esos son los que tienen problemas. Entonces, no de tu fe, la fe pura no hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. Y ella te hará que tengas una fe viva y animada por la caridad, que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una fe viva e inconmovible como una roca, que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. O sea, amas a Dios en Navidad y en Viernes Santo. O sea, significa, a ver, por ejemplo, claro, a mí me provoca llorar por lo que pasó en nuestro país, y hay personas que lloran, pero eso no significa que vas a perder la fe porque has rezado tanto y Dios no te ha escuchado. No, tu fe debe ser inconmovible como una roca. Dios, no entiendo tu voluntad, la acepto. No la entiendo, pero la acepto. O sea, no porque tienes una familia, porque cuando alguien te dice, reza para que se salve mi hermano, salvar no significa para que viva más. Cada uno tiene un tiempo exacto de vivir. Entonces, si se va, es porque le tocaba. Y no por eso vas a alterar tu fe. Entonces, ella va a hacer que tu fe fea, viva e inconmovible como una roca. Te va a dar una fe penetrante y eficaz, que como misteriosa llave maestra, te permitirá entrar en los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón mismo de Dios. Ella te va a hacer conocer a Jesús, como tú nunca pensaste, porque es la madre y te va a llevar a los misterios de Jesucristo. Te va a hacer en las postrimerías del hombre. Las postrimerías del hombre, Montfort dice, cuando piensas en tu muerte, no pecas. Postrimerías del hombre son los finales del hombre. Cada hombre tiene un final, y tu final es la muerte. Entonces, si tú vives sabiendo que te vas a morir, entonces no vas a pecar tanto. Ella te va a hacer ver que te vas a morir, en cualquier momento. Y el corazón mismo de Dios. Al entrar al corazón mismo de Dios, tú vas a ver a las personas como Dios las ve. Dios nos ve con otros ojos muy diferentes a como nosotros miramos. Cuando tú ves con los ojos de Dios, ves las almas y dices, pobre hombre. Y vas a rezar con más caridad por las almas, porque todos somos almas. Vas a tener una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo, sin titubear, grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Yo cuando leí esto la primera vez dije, ay, Dios mío, me imaginé dando una charla en un estadio con 5.000 personas. Esa empresa es muy fácil. Para mí es muy fácil agarrar, que me digan, da una charla y agarro el libro hace las cosas, yo no hago nada. El libro y el Espíritu Santo se encargan de la charla. Y es a mí ponme 1 millón de personas y doy la misma charla frente a 1 millón que a 1. Esa no es una gran empresa. La gran empresa que te pide Dios para llevar a cabo sin titubear
por Él y por la salvación de las almas es conocerte a ti mismo y renunciar a ti mismo. Y dominarte a ti mismo. Cambiar tú. Eso va a ser gloria para Dios y salvación de muchas almas. ¿Por qué? Vas a sacar muchas almas del purgatorio y salvar a muchos pecadores cambiando tú. Es así que es una tarea muy grande que a mí también me cuesta bastante. Finalmente, te va a dar una fe que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría, tu arma omnipotente, la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas. En estos momentos nosotros tenemos que ser luz para los que viven en tinieblas y sombras para los que viven en tinieblas y sombras de muerte. Tenemos que inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad. Inflamar a los tibios. A ver, amiga, anda a misa presencial. No seas tibia. No estás yendo a misa. No mires la misa echada en tu cama. Vístete. Si vas a escuchar la misa, vístete. Prende una vela. Haz todo lo que haces en la misa igualito. No seas tibia, cambia. Tenemos que resucitar a los muertos por el pecado. El peor muerto es el muerto por el pecado. Para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano. Finalmente, ella te va a dar una fe para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Entonces, ella te va a dar una madurez cristiana. ¿Cómo es la madurez cristiana? ¿Cuánto falta? ¿Todavía? 5 minutos. 5 minutos. Entonces dejo la madurez cristiana porque la madurez cristiana me encanta y si no las han entendido es muy linda y la podemos hacer o la hago, como quieran. Gracias que de ahí entramos al rosario. Sí, Ya. Rita, yo entonces las creo dejo. que hasta ahí lo avanzamos hasta la próxima semana. Sí, para hacerlo mejor. Para hacerlo Ya, perfecto. La Hago próxima semana. Ya. Madurez cristiana 2.17. Ya, era hasta el 2.25, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hemos avanzado ya. La próxima semana termino esto y paso a la otra. Ya, perfecto. Nos quedamos ahí. Ya. Si tienen alguna pregunta, no sé. Solo gracias. A ver, hermanitas, pueden participar las que tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Es algo que dijiste al principio, Rita, cuando dijiste que no es cuestión de rezar el rosario y eso, sino conocernos y morir a nosotros y todo esto. A mí me han dicho, y yo ya me consagré en otra ocasión, en 2 ocasiones, y siempre me han dicho que como consagrados tenemos que rezar el rosario todos los días. ¿Qué pasa si un día no lo puedes rezar o te quedaste dormido, se te pasó por X razones? A veces uno sale, viaja, qué sé yo, y se te pasó. A ver, ¿No imagínate, pasa nada? yo no sabes lo que me cuesta rezar el rosario entero todos los días. Casi no lo puedo rezar a veces. Dios no es como nosotros. O sea, no existen esas reglas. Por eso es que uno no puede comprometerse a algo. Tú no puedes prometer, nunca le prometas nada a Dios, porque no sabes si lo vas a cumplir. Y no puedes hacer ni una promesa sin el permiso de tu confesor, director espiritual. Porque Dios no es como nosotros. Dios no está en un balcón diciendo, ajá, no acabaste tu rosario, ahora vas a ver, te fregaste. No, eso somos nosotros. Como consagrada, lo único que tienes que ser fiel al estado de vida, te lo dice más veces, al estado de vida que Dios te ha puesto. Y si en el estado de vida, por ejemplo, a ver, dime si yo he podido, yo cómo rezó el rosario hoy día, te voy a contar. En la mañana me he despertado, yo cuando a mí me hacen la radioterapia, me canso mucho. Entonces no me puedo despertar tan temprano a veces. Entonces tuve charla de consagración, me desperté, tomé desayuno rapidísimo y tuve charla de consagración. Terminé la charla de consagración y estuve con mis hijos. Y de ahí almorcé con ellos y tenía que irme a la terapia a las 4 de la tarde, 4:15 más o menos, o iban a ir por mí. Y me vino ese agotamiento que me viene. Entonces puse un rosario de esos que se rezan. Hay uno que les invito a entrar, que les voy a mandar el Zoom, que rezan desde el 6 de junio sin parar, día y noche. Y necesitan ayuda porque no lo están parando. Entonces,
lo puse en silencio para escucharla y así descansé y me dormí. Así consideré que había rezado mi rosario. Porque de ahí me he ido a la radioterapia. He venido a la radioterapia, llego acá a las 6:30, me he comido un plátano, me he tomado un café, y como me dijeron que iba a entrar a las 7, me he echado en mi cama a descansar un rato y me sirvió horrores, y estoy en charla. ¿Tú crees que Dios me va a decir, ajá, Rita, ¿por qué no has leído la Salve Reyes y del Mar? ¿Por qué no has rezado el rosario como yo quiero que recen porque te han dicho que eres una consagrada? No, ese así no es Dios y así no es la Virgen. Así somos nosotros. Somos unos monstruos cuando le imponemos a las personas cosas que Dios nunca nos las va a imponer. Porque Él nos conoce y sabe lo que cada día quieres. Y normalmente, ¿qué pasa? De repente se te pasó el día y dijiste, yo ya no hice esto, yo ya no hice otro. Inclusive, yo hago los 12 años de Brígida y les voy a decir, y un padre me enseñó, me dijo, Rita, te tienes que ayudar. ¿Cómo? Leo las oraciones y en cuanto puedo voy rezando a los Padres Nuestros, las Ave Marías y las Glorias. Dios no se va a molestar por eso, porque Él sabe. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que me gusta la madurez cristiana, porque debemos mirar a Dios como nuestro Padre. Y tu Padre te ama, y tu Padre no te va a exigir lo que te está exigiendo la amiga, la prima, lo que te dijo que tenías que hacer, que lógico que como consagrada y como persona católica, qué maravilla que no reces uno sino 4 rosarios juntos. ¡Qué maravilla! Pero Dios no va a estar atrás tuyo, como nosotros pensamos que es. No, Él es amoroso. Gracias, Rita, gracias. Me sacaste. Gracias, Rita. No,